Muy bien, vamos a continuar con nuestro día 2 de misión 21. Entonces, estamos en habilidad verbal. Habilidad lectora. Estamos en habilidad verbal y estamos con lo que es la comprensión, Lectora. comprensión de lectura. Bien, nos quedamos en el punto donde tenemos que identificar la conclusión. Entonces, vamos a ver, ¿qué es identificar la conclusión? Vale, ¿qué es una conclusión? Un resumen donde viene todo. No es un resumen, no, la conclusión no es un resumen, ¿sí? Que tenemos que aprender lo que estaba en el libro. No. Bien, ¿qué es una conclusión? Es, digamos así, la conclusión son las opiniones que lleva el análisis de información o una conclusión es la opinión del autor, ¿sí? Al finalizar su investigación. Más o menos esa es la conclusión. Es la idea de lo que sería una conclusión. Pero vamos a ver, cuando nosotros tenemos un texto, acuérdense que un texto puede ser un ensayo, un artículo, ¿sí? Vamos a poner que es un artículo. Entonces, en ese artículo está formado por lo que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo un texto, cuando escribimos un artículo o un ensayo, también puede ser un ensayo, vamos a poner así, ensayo, O una obra de teatro. también puede ser un informe, no, una obra de teatro, también puede ser un informe. Entonces, cualquier texto que nosotros podamos escribir, nosotros desarrollamos una introducción, hacemos el desarrollo y vamos a llegar a conclusiones. Las conclusiones son los argumentos finales. Entonces podemos decir que una conclusión son los argumentos finales. Es lo que concluimos, a qué llegamos después de lo que estamos investigando. Esas serían nuestras conclusiones, esos argumentos finales. Entonces, ¿cómo identificamos una conclusión? Pues la identificamos básicamente porque están al final, siempre se colocan al final de un texto y se identifican porque generalmente son párrafos que nos dicen cuál es el resultado de lo que estamos investigando o cuál es el resultado de lo que estamos desarrollando. Esas serían las conclusiones. Son párrafos pequeños, más o menos puede ser 2 o 3 párrafos donde vengan las conclusiones y es el resultado de lo que se está investigando o de lo que se está trabajando. Pues básicamente es eso. Eso es
cómo identificar una conclusión. Está colocada al final de un artículo, ensayo, informe y nos dan los argumentos finales, es decir, las opiniones, ¿sí?, de el trabajo que estamos haciendo, ya sea el artículo, ensayo o el informe. Bueno, entonces vamos con esto. Estoy tomando la foto, ¿eh? Pero ahorita se las mando. Y vamos con el siguiente punto. Es identificar la secuencia de acontecimientos. Identificar la secuencia de acontecimientos. Bueno, primero, ¿qué entendemos por un acontecimiento? Algo que pasó. Algo que sucede, sí, son hechos O que haya pasado. que se suceden. Esos son los acontecimientos. Ahora, ¿qué es una secuencia de acontecimientos? Es cuando se presentan los acontecimientos en el tiempo y uno se sucede a otro. Entonces, esa es una secuencia, ¿sí?, que se suceden en el tiempo. Y siguen uno al otro, es decir, uno va a ser consecuencia del otro. Entonces, si tenemos un acontecimiento, vamos a ponerle así, acontecimiento 1, después del acontecimiento 1 vendrá el acontecimiento 2, luego vendrá el acontecimiento 3 y así se irán dando la secuencia de los acontecimientos. Entonces, cuando nosotros estamos revisando un texto, porque acuérdense que estamos en comprensión lectora, cuando nosotros revisamos un texto, lo que tenemos que buscar es precisamente eso. Estamos tratando de identificar cuáles son los acontecimientos que se suceden de uno hacia otro. Entonces, eso generalmente pasa cuando estamos viendo una noticia. Si ustedes revisan una noticia, ¿sí?, a lo largo de la noticia, nos va diciendo lo que sucedió, pero no necesariamente nos dan en el mismo orden. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar la secuencia. En una noticia nos pueden decir que hubo un accidente, es decir, puede ser una noticia y en la noticia nos dice que hubo un accidente. Ya tenemos el primer acontecimiento. Hubo un accidente. ¿Sí? Luego nos dice que, ¿sí?, varias personas resultaron heridas. ¿Ok? Luego nos dicen, ¿sí?, uno de los vehículos se pasó un alto, ¿sí?, y golpeó a otro vehículo. Y entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuál sería esa secuencia de acontecimientos. En este caso, el artículo no lo va a poner en orden, no nos va a decir primero qué pasó, luego cuál fue lo siguiente, sino lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces identificamos que Fue que primero, hubo. primero identificamos que primero hubo un
este, que un vehículo se pasó el alto. Ese sería el primer acontecimiento. El segundo sería que golpeó a otro vehículo. Y tercero sería que varias personas resultaron heridas. Es un ejemplo un poquito simple, pero eso es lo que tenemos que hacer, tratar de identificar cuál es la secuencia. A veces, en algún trabajo escolar o en algunos trabajos, tenemos, ¿sí?, que se van dando las secuencias. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hacemos una comprensión de lectora, buscamos cuál sería esa secuencia de acontecimientos. Bueno, básicamente es eso. En su examen, probablemente no les van a pedir la secuencia de acontecimientos, no se preocupen, solo tenemos que ver los puntos. Pero cuando ustedes estén leyendo un texto que venga en su examen, ¿sí?, van a notar ustedes que no hay un orden en los acontecimientos que se van sucediendo. Ustedes tendrían que identificarlos. Esperen un segundo. Déjenme darle acceso a alguien. Perfecto. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto. Estos puntos son muy sencillos, ¿eh? Así es que no vamos a sufrir demasiado. En su examen no les van a preguntar secuencia de acontecimientos. Solo es parte de lo que tienen que ustedes que conocer. Bueno, lo que sí va a venir es lo siguiente. Es reconocer distintos tipos de relaciones. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a ver algunos de estos tipos de relaciones. Distinguimos, por ejemplo, causas y consecuencias. Cuando solo estamos haciendo una comprensión de lectura, por ejemplo, si tenemos una lectura de alguna novela, entonces podemos identificar que hay una consecuencia y a toda consecuencia viene una causa, ¿sí? O si es una noticia, entonces un accidente es una consecuencia. Entonces, podríamos tener como consecuencia un accidente. Identificamos en el texto cuál puede ser la causa de ese accidente, que puede ser muchas causas, obviamente, pero vamos a decir que había un bache. Entonces tenemos un bache en ese había un bache, entonces eso provocó un accidente. Otra consecuencia que podríamos tener, por ejemplo, ¿qué podría ser? Mm, es que soy muy dramático. Creo que pongo puras cosas así como de accidentes y cosas así. Este, por ejemplo,
que una novela, algo así, ¿no? Se pasó, ¿sí? Ah, se perdió o perdió el tren, ¿ok? ¿Cuál sería la causa de haber perdido el tren? Bueno, porque estaba distraído. Por eso perdió el tren. Entonces, esas son relaciones, ¿sí? Dentro de un texto podemos identificar ese tipo de relaciones, donde hay causa-consecuencia, causa-consecuencia. Entonces, siempre que hay un acontecimiento, acuérdense que una consecuencia generalmente son acontecimientos, hechos que se suceden, algo pasó. Y entonces, algo provocó ese acontecimiento. La segunda relación. Una relación de oposición semejanza. Esta es un poquito más difícil de encontrar esa relación, ¿ok? De oposición semejanza. Entonces, cuando tenemos un texto, algo, ¿sí? Nos dice dentro del texto que hay una semejanza, pero la relación oposición semejanza es que si tenemos algún argumento que puede ser semejante a otro o puede ser opuesto, ¿sí? Podemos poner el baile terminó porque se fue la luz, ¿ok? Igual que la vez pasada, ¿ok? Bueno, entonces, ahí hay una semejanza, es decir, tenemos la misma situación que sucedió en una ocasión y en otra ocasión. Eso sería una relación de oposición y semejanza. Le digo que es un poquito más difícil identificar lo que no es oposición, semejanza. Esta es más fácil, la relación general particular. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es una relación general particular? Bueno, lo general, ¿sí? Decimos que incluye un todo y lo particular es una sola cosa. Les voy a poner un ejemplo que se usa mucho en lógica para que puedan entender lo que es lo general y lo particular. Entonces, podemos decir, todos los hombres son mortales. Es un general. Esto es un general. ¿Por qué? Porque incluye a todos. Un particular sería Sócrates es mortal. ¿Ok? Esto es un particular porque está hablando exclusivamente de Sócrates. ¿Sí? Otro ejemplo, podríamos decir que a todos los perros les gustan las croquetas. A mi perro le gusta el pollo. Ese
Un ejemplo más, si ustedes ven un texto de química que dice que los metales reaccionan con los no metales y forman sales. La sal es la unión de sodio con cloro. Entonces, ¿dónde está lo general? Pues que todos los metales reaccionan con los no metales, todos. ¿Y cuál es el particular? La sal de mesa. ¿Sí? Ese es un particular porque solamente está formada por sodio y por cloro. Y así podemos ir identificando, que es más sencillo que las oposiciones, podemos ir identificando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, esas son algunas relaciones. Vamos a seguir viendo otras más relaciones. Bien, entonces seguimos con los puntos que son los tipos de relaciones. Bien, el siguiente punto, que sería, ay, ¿en cuál nos quedamos? Déjenme ver. El número fue así, el 3, entonces vamos con el 4. Entonces, el 4 son ejemplificativas. Bueno, ¿qué son estos? Pues simplemente son ejemplos. Ejemplos que apoyan un argumento previo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí?, de esto. Entonces, si en un texto dice que de química, vamos a poner uno donde dice la sal de cocina es soluble en agua. Por ejemplo, si agregas un poco a un vaso de agua, verás que se disuelve. Entonces, me están dando un hecho, un argumento, y después me ponen un ejemplo. ¿Sí? Y lo usamos muchísimo. Siempre que nosotros platicamos con alguien o le contamos algo a alguien, siempre ponemos ejemplos. Cuando le queremos decir o convencer a una persona de algo, entonces damos o ponemos algún ejemplo. ¿Sí? Si estamos en una clase de historia, entonces nos están contando y entonces alguien dice, por ejemplo,
¿sí? Yo me acuerdo que sucedió tal cosa, y entonces, por ejemplo, la pandemia, cuando vivimos nosotros la pandemia, ¿sí? Muchas personas podían decir muchas cosas acerca de la pandemia, y nosotros poníamos ejemplos de lo que sucedía. Bueno, eso es ejemplificar, poner un ejemplo para poder sustentar o apoyar un argumento. 5. Explicativas. Esto es más interesante. Bueno, ¿qué es una explicativa? Si nosotros tenemos un argumento, ¿sí? Damos una explicación para entender el argumento. Es decir, son cosas que nos permiten explicar algo. A ver si encuentro un ejemplo que sea adecuado. Mm, a ver, ¿qué podría ser? Un buen ejemplo de esto, de explicativas. Ah, sí. Vamos con las vacunas. Podemos decir, las vacunas protegen de futuras Enfermedades. infecciones. ¿Ok? Las vacunas protegen de futuras infecciones. Y explicamos por qué generan anticuerpos que combaten, ¿sí? Las bacterias. Y entonces estamos explicando por qué las vacunas nos protegen y nos protegen de futuras infecciones. Claro, podría ser mucho más elaborado. ¿Sí? Decimos las vacunas protegen de futuras infecciones y la explicación sería que cuando en el futuro, años después, hay una persona que tiene una infección que te puede contagiar, como ya estás vacunado, entonces tú ya tienes anticuerpos y esos anticuerpos te protegen. Entonces, esas son las relaciones explicativas. Cuando nosotros hacemos una comprensión de lectura, pues buscamos eso, buscamos ejemplos, que son muy importantes. Los ejemplos ayudan a explicar algo, ¿sí? Apoyan mucho los argumentos que estamos dando, ¿sí? Y podemos explicar, o sea, también se puede explicar cuando nosotros tratamos de dar también argumentos, entonces explicamos cómo funcionan esos argumentos. 6. Comparativas. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las relaciones comparativas? Bueno, son parecidos a los ejemplos, solo que la diferencia es que estamos comparando algo, ¿sí? Voy a poner así. El sistema de salud en México es menos eficiente que el de Noruega. Esa es una comparación. Estamos comparando el sistema de salud de México con el sistema de salud de Noruega. Esa es una comparación. ¿Sí? Otra comparación puede ser que el monte Everest es más alto que el monte K2. ¿Sí? Esa es una comparativa. Entonces estamos haciendo esas comparativas, ¿sí? Dentro del texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar, porque acuérdense que estamos reconociendo
los diferentes tipos de relaciones en una comprensión de lectura. Como estamos, no se pierdan en eso, estamos haciendo una comprensión de lectura y estamos viendo qué relaciones se presentan en esa comprensión de lectura. Todas esas pueden estar presentes en un texto, todas. Entonces, hay explicaciones, hay ejemplos, hay comparaciones. Lo que hacemos dentro de la comprensión de lectura es precisamente buscar esas relaciones. Y eso nos ayuda muchísimo para poder hacer nuestra investigación dentro de un texto. ¿Con qué está comparando el autor? ¿Con qué otras cosas? ¿Qué ejemplos nos pone? Y si esos ejemplos son los adecuados. Es decir, si realmente nos sirven esos ejemplos que está utilizando o no está empleando ejemplos que nos ayuden para comprender o sus ejemplos no son adecuados. Todo eso tenemos que buscar. Nos vamos con las últimas relaciones que se pueden presentar en un texto. Comparativas. Sí. Analógicas. Bueno, estas son un poquito más difíciles, ¿sí?, de identificar, pero son lo que conocemos como analogías. Y dentro de las analogías, bueno, nos han enseñado que una analogía es algo que se da en consecuencia por otra cosa o participa de otra cosa. Esas son las famosas analogías que sí van a venir en su examen. Una analogía es, por ejemplo, que martillo es a carpintero y buscamos una analogía, algo que sea análogo a lo que estamos diciendo. Entonces, fíjense muy bien, se respeta el orden de la analogía. Entonces, debemos seguir el orden. Entonces, hay que seguir el orden. ¿Qué quiero decir con eso? Que me están dando el instrumento y me están diciendo quién lo usa. En nuestro examen nos van a poner instrucciones. ¿Eh? ¿Alguien dijo algo? Uno de mis compañeros, profe. Sí, pero ya no vi quién. Ok, no importa. Profe, Entonces, pero yo tuve una duda. ¿qué? La de hace rato de los de accidentes, se podría decir como si hubiera o si había pasado un accidente. Sí, más o menos. Ok, entonces, fíjense muy bien. Hay que seguir el orden, ¿ok? Y hay que analizar si hay una relación de uso. Entonces, la otra es buscar si hay una relación de uso. ¿Cómo es una relación de uso? Bueno, tenemos un objeto y ese objeto es usado por alguien. Entonces, el orden es que primero está el objeto y después quién lo usa. Entonces, hay una relación de uso. El carpintero utiliza un martillo. Y en nuestras opciones, pues vamos a buscar lo mismo, el mismo orden y la misma relación de uso. Entonces, podríamos decir que es martillo es a carpintero como pincel es a pintor. Esta sería la opción correcta en una analogía, porque nos está diciendo cuál es el objeto, hay una relación de uso y seguimos el mismo orden. ¿Cuál sería incorrecta? Esta sería correcta. ¿Cuál sería incorrecta? Poner pintor es a pincel. Hay una relación de uso.
pero no sigue el orden. Entonces, esto sería incorrecto. Eso no es una analogía. La analogía es cuando seguimos el mismo orden y está la relación de uso. Aquí está la relación de uso, pero no hay el orden. Otro ejemplo que sería incorrecto sería poner así de pintura es a pintor. ¿Por qué estaría mal esto? Porque no hay un objeto que está en relación de uso, sino que hay un objeto que es consecuencia de eso. ¿Sí? Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Si decimos, para que pudiera ser esta correcta, entonces decimos, mesa es a carpintero. Vean, el orden es la mesa, pero la mesa es el resultado de lo que hace el carpintero. Por lo tanto, lo correcto sería pintura es a pintor. Zigzag. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? No, profe. Ok, bueno, esa sería la relación que tenemos con las analogías. Y por último, vamos con una cronología. ¿Sí? La cronología es muy sencilla porque es una secuencia en el tiempo de hechos. Hay muchas maneras de hacer una cronología. Generalmente Hola, lo hacemos, Discord. pero si alguien está hablando, Creo No, que fue profe. Mr. Punk. ¿qué, perdón? Creo que fue Mr. Punk el que habló. Pero no sé qué dijo. Muy bien, entonces vamos con las cronologías. Es una secuencia en el tiempo de hechos. Esto generalmente lo trabajamos en historia o cuando queremos buscar alguna secuencia, una secuencia de cosas que suceden. En una novela puede ser, queremos saber cuáles son los acontecimientos, cómo se fueron dando, en una noticia también, cómo fueron sucediendo las cosas. Y normalmente utilizamos una línea del tiempo. Puede ser. Y en esa línea del tiempo, bueno, podemos poner, ¿sí? Cronológicamente cómo se dieron las cosas. Puede ser una línea de tiempo y escribimos qué sucedió primero y luego qué sucedió después y así. Y podemos establecer momentos, fechas, tiempos, horas dentro de lo que es una cronología. Bueno, todo esto son las relaciones que se pueden encontrar dentro de un texto. En su examen les van a poner un pequeño texto, muy pequeño, ¿sí? Y les pueden preguntar, por ejemplo, en una cronología, en el texto, ¿qué sucedió primero? ¿O cuál de las cosas, o en qué orden sucedieron los acontecimientos? Y entonces en las opciones les van a poner ese orden que sucedieron los acontecimientos. Normalmente les ponen dos, máximo tres acontecimientos que están dentro del texto que ustedes van a leer y van a identificar ahí qué es lo que pudo haber sucedido en ese texto. Bien, continuamos. Bien,
que sigue es muy interesante e importante. Tenemos que distinguir entre hechos y opiniones. Bueno, vamos a ver, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Bueno, lo primero que vamos a establecer, generalmente un hecho es algo objetivo, que significa que está relacionado con la realidad, ¿sí? Y una opinión es algo subjetivo, está relacionado con el sujeto, ¿sí? Tiene que ver con el sujeto. Por eso es subjetivo. Es como si hubiera algo pasado o si hubiera sido como ayer antes ayer. No, 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 no tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué más es un hecho? Un hecho va a tener datos, datos que se pueden confirmar. Una opinión, ¿sí? Generalmente son datos, ¿sí? Que provienen o datos que vienen de, mm, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, sí hay datos, pero que vienen de la interpretación del sujeto, ¿ok? Bueno, se dice que esos datos están sesgados. Hay un sesgo, ¿sí? Mientras que aquí hay información. ¿Qué es un sesgo? Bueno, un sesgo es como una creencia, algo que ya tenemos establecido previamente. Y entonces consideramos que ese es un dato, pero no es un dato, no es una información que yo pueda confirmar, sino que es mi punto de vista, ¿ok? Yo creo que es así. Entonces, cuando nosotros presentamos hechos que tienen que ver con la realidad, ¿sí? ¿Por qué con la realidad? Porque es lo que sucede en el mundo o lo que se está dando en el mundo. Y cuando es una opinión, es que alguien, ¿sí? Tiene un punto de vista sobre algo. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo, algo que pudiera ser un hecho. Vamos a ponerle que la autoridad reparó, reparó 7,000 lámparas. Eso es un hecho. La autoridad reparó 7,000 lámparas. ¿Ok? ¿Qué sería una opinión? Una opinión es que la autoridad no hace nada porque en mi casa no hay lámparas. ¿Ok? Esa es una opinión. La opinión es que la autoridad no hace nada, pero no es un hecho. O sea, sí hacen. ¿Quién está te retiro
La sesión, Por lo que vi es Besamesta. ¿eh? Por lo que vi es Besamesta. No, creo que es Es Mr. Pong. Mr. Pong. Entonces vamos a retirarlo de la sesión. Listo. Muy bien, entonces, vamos a ver. La autoridad reparó 7.000 lámparas. ¿Por qué es un hecho? Porque es información que se puede corroborar, ¿sí? Y habla de una realidad. O sea, no está diciendo que reparó todas las lámparas, sino que reparó solamente 7.000. Y aquí es un punto de vista porque alguien está diciendo que la autoridad no hace nada porque en su casa, o sea, en su calle, no hay lámparas, o sea, no están reparadas, ¿sí? Esa es una opinión. Esa es la diferencia. No es que esté incorrecta una opinión, pero no tiene validez por la falta de datos y por la falta de información. Otro, un poquito más cercano a la realidad, lo que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Que dice cosas como si fueran hechos, pero que más bien parece como su opinión. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque un hecho es algo que se puede confirmar, nos da información y lo podemos confirmar, pero si el presidente de Estados Unidos hace pasar como un hecho, una información que no es verificable, que no se puede informar, entonces ya no es un hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso hacen muchos políticos, ¿no? Que nos dan aparentemente información de lo que supuestamente hacen, entonces no se puede corroborar esa información, pero pues hay gente que lo cree, ¿no? Y es cuando se genera un sesgo. Bueno, eso es lo que es distinguir entre los hechos y las opiniones. Bueno, a ver, díganme ustedes algunas opiniones. ¿Qué opinan, por ejemplo, del cambio climático? Que está muy raro. Ok, que está muy raro. ¿Qué otra opinión? ¿Alguien Que, más? que es un tema que tenemos que tomar mucho en cuenta. Un tema que Que tomó. deberíamos de cuidar más del planeta A ver, otra vez, pequeña. y que deberíamos de cuidar más nuestro planeta y reciclar más y pues muchas cosas, porque aparte en la ciudad hay mucha contaminación. Ok, esas son opiniones, Es así es. un cambio climático. Se está dando el cambio climático. ¿Es un Ahora hecho real que dígame va a pasar? lo que va a suceder. Ahora dígame, ¿cuáles serían hechos respecto de el calentamiento global? ¿Y ya Que estamos haciendo algo? ¿Que ¿Qué las qué? principales causas de esto son la industria? Que le informen. A ver, con calma, con calma. Yo les voy diciendo, a ver, Alexei, otra vez. Que la principal causa es la industria. Ah, ok. Eso Sí, puede ser una opinión o sí. puede ser un hecho. Vamos a ver. Que que la causa La el mayor, principal. planeta está contaminado. Sí, pero espérate. Vamos con lo que dijo Alexei porque está interesante. Alexei dijo que la causa es la industria. Puede ser una opinión o puede ser un hecho. ¿Cuándo es un hecho eso que dijo su compañero? Cuando ya se ve y dicen, ¿no? No, falta otra cosa. ¿Cuándo sería un hecho? cuando está pasando, Es que está sucediendo, pero ¿cómo podemos decir que la causa del calentamiento global es la industria? cuando está respaldado por las Exacto, autoridades. cuando está respaldado por trabajos de investigación de muchos grupos. Como la fábrica, Sí, pero Se no solo las confirma. fábricas, sino cuando hay estudios, cuando se hacen mediciones, cuando se revisa cuánta emisión de gases hacen, el efecto que pueden tener esta emisión de gases. Bueno, les voy a platicar un poquito de eso. Antes, hace muchísimos años,
cuando se empezaba a hablar del posible calentamiento global, muchas personas, y me incluyo entre ellas, rechazábamos que el calentamiento global fuera consecuencia de la emisión de gases en fábricas, automóviles y cuestiones así. ¿Por qué? Porque no había suficiente respaldo, no había información, resultados de estudios y todo. Hoy cambio de opinión. ¿Por qué cambio de opinión? Porque ya hay suficiente evidencia, suficiente respaldo científico y técnico que confirman que el calentamiento global es una consecuencia del excesivo uso de combustibles fósiles. Y esto viene precisamente de la industria, del uso de automóviles, de los aviones, jets, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya hay una medida que se llama la medida del carbono, ¿sí? ¿Cómo se llama? Creo que sí. El índice de carbono, algo que es por habitante, cuánto genera cada habitante en esta cuestión de la quema de carbono, ¿sí? Para generar el calentamiento global. Entonces, una opinión es es que las fábricas son las que provocan el calentamiento global. Eso es una opinión. Un hecho es, de acuerdo a los estudios y la investigación realizada por estos grupos a lo largo de varios años, se llega a la conclusión, y esa es una conclusión, y entonces dan la información, pero también nos dicen cómo hicieron esos estudios, quiénes los hicieron, cuáles técnicas utilizaron, y entonces se puede corroborar, es decir, podemos confirmar porque podemos repetir esos estudios. Y bueno, y podríamos encontrar inconsistencias, pero hasta ahorita no se han encontrado inconsistencias a esos estudios que ya prueban lo del calentamiento global. Otro ejemplo, les voy a poner otro ejemplo que es muy interesante, ¿sí? Una opinión, que parece un hecho, es, hay que tomar ciertos test para limpiar el hígado de Profe, toxinas. profe, una pregunta. ¿Sí? Oh, no, profe, espéreme. ¿Qué? Iba a preguntar y de repente se fue. Bueno, les sigo diciendo, en lo Perdón, que profe, él... tuve un accidente, pero, Ok. este, ay, espéreme, me trabé. Ahora, ¿qué le pasó? Perdóneme. Es que ay, eh, ay, espere, perdóneme. Es que, a ver, eh, ah, es que no puedo ver bien. ¿Cómo le puedo hacer más grande? Abrir los ojos. Ah, oh, Dios. A ver, me está trabando. A ver, ah, que no sé quién abajo de hecho. Eh, Ya, mijo, ya, mijo. ¿Qué tía? Perdóneme. Los datos que pueden confirmar la información, ¿cuáles son? ¿Me lo puede volver a explicar? Es que a eso voy. Vamos con el siguiente ejemplo y lo vas a entender. Ah, ya, ok, gracias. Una opinión es, toma estos jugos con estas frutas y estas verduras y con eso vas a limpiar el hígado de todas las toxinas que tienes. ¿Ok? Esa es una opinión. Y mucha gente tiene ese sesgo. Cree que tomando esos jugos con esos tés, entonces el hígado se va a limpiar de toxinas. Bueno, ¿cuál es un hecho? En investigaciones en fisiología y anatomía dicen que el hígado es el órgano que se encarga de limpiar el cuerpo de toxinas, que no necesita nada más, lo hace solito. Entonces, eso es un hecho. Profe, Y se basa en pero, estudios y en investigación, o sea, datos clínicos y datos de investigación en anatomía y fisiología. ¿Qué quiere decir? Que no se necesitan tomar ni tés, ni jugos especiales, Pero, ni profe, sí complementos, ni se nada ocupan. para Para limpiar el hígado de las toxinas. investigaciones también pueden tener sesgos. A ver, otra vez, ¿qué?
Las investigaciones también pueden tener sesgos. Sí, claro, por supuesto, pero tiene una ventaja, se llama confirmación por pares. Cuando los investigadores hacen una investigación, ¿sí? Sobre alguna cuestión, publican. Antes de que esa publicación salga de manera pública, ¿sí? Para todos, ¿sí? Otros investigadores revisan esas publicaciones y repiten los experimentos y repiten los datos y entonces buscan si esa investigación no está sesgada. Profe, que no, pero que no, se supone que los riñones también limpiaban como un poquito de también toxinas, o eso era el hígado. No, eso es un sesgo. El cuerpo no necesita nada más, lo Sí, hace solito. Ah, ya. Ok, profe, gracias. Sí, el hecho es que el cuerpo lo hace solito. El sesgo es, necesito tomar jugos para limpiar mi cuerpo. ¿Sí? Otro sesgo, para que vean, ¿sí? Que sudar o el sudor quita o elimina todas las toxinas. Y eso es falso. El sudor es un proceso de termorregulación, o sea, sudamos para quitar el excesivo calor que se genera por la actividad física o por el aumento de la temperatura. Por eso es el sudor. Pero solo estamos eliminando agua. No salen toxinas, o sea, la cantidad de toxinas que salen son mínimas. De hecho, es el proceso que menos toxinas libera. Así es que no, sudar no elimina toxinas. Eso sería el sesgo. El hecho son, pues, las pruebas, los experimentos y lo que se hace. Entonces, el cuerpo no elimina toxinas a través del sudor. Lo hace a través de la orina, por medio del hígado y los riñones. Y sí, muchas investigaciones están muy sesgadas. Sobre todo cuando el investigador recibe fondos de la farmacéutica que hace ese medicamento. Y habla bien de ese medicamento, pues porque le conviene. Pero afortunadamente hay otros laboratorios que están constantemente probando si eso es cierto o no es cierto. Bueno, y ahora que estamos con Internet, pues hay un montón de hechos alterados o opiniones. Y el problema es que las personas puedan estar sesgadas en lugar de confirmar, ¿sí? Si esos hechos son correctos o son ¿Y ciertos. dónde podríamos buscar eso, profe? No Buscar la estoy muy información. seguro, pero hay algunas páginas que se dedican a corroborar casi toda la información que sale de Internet. Profe, Eh, ¿cómo qué tipo de páginas? no sé, tendrían que buscarlas porque La hay páginas IA, que se encargan. Ah, sí. Sí, puedes buscar en alguna IA que te diga qué páginas, así lo puedes buscar. A la IA decirle, ChatGPT. dime qué páginas confirman noticias o confirman noticias científicas, si estas no son falsas. Y entonces, La IA de Dola, profe. ¿la IA qué? La IA de Dola. No la conozco. Ah, es que esa es muy buena, profe. Yo ya la he probado y sí, te da mucha información muy, muy buena y coherente. Ah, bueno, Ahorita, ok. Jorge. No, pero yo he probado esa IA y siento que no tanto porque como que está mal. Si es de baja calidad, no la recomiendo. Ok, esas son opiniones. Habría que buscar hechos. Ok, muy bien. Bueno, vamos con lo siguiente. Identificar ideas principales e ideas secundarias. Eso creo que ya lo hicimos. Ya vimos lo que son las ideas principales y obviamente las ideas secundarias. Luego, reconocer el significado de palabras de acuerdo al contexto y campo semántico. Entonces vamos a ver. Reconocer el significado de palabras de acuerdo al contexto
o campo semántico. Bueno, aquí hay mucho que explicar. De hecho, bastante que explicar en esta parte. Bueno, empecemos. ¿Qué es un significado? La definición de algo. Un significado puede ser la definición. También pueden ser características. También puede ser sentido. ¿Ok? Entonces, eso podemos ser o podemos ver cuál es el significado. ¿Sí? Viene del término signo. Siribó. ¿Eh? Perdón, es mi hermano, está de bizarro. Ayer tuvimos una plática con ustedes y sus papás. Y estamos en misión 21. Ese es el tipo de cosas que no pueden suceder. Perdóneme, profe. Entonces, habla con tu papá al respecto. Bueno, entonces, significado viene de signo, ¿sí? Un signo es algo que tiene, así, un signo. Es un referente a algo. Eso es un signo. Entonces, un significado es lo que se le asigna a una cosa, lo que es o lo que puede ser. Entonces, ¿qué es un signo? Por ejemplo, cuando ustedes, si son católicos y se persignan, eso es un signo. ¿Qué significa? Que están realizando una acción derivada de la religión que ustedes siguen o que ustedes tienen. Entonces, si entran a la iglesia, normalmente las personas cuando entran a la iglesia se persignan. La cruz que hacen es el signo. Y el significado es ese respeto a la creencia. Entonces, eso es un significado. Ahora, ¿qué es una palabra? Una palabra es como una oración. No, una palabra no es una oración. Una oración sí está formada por palabras. ¿Qué Un es una conjunto de sílabas. Exacto. unidad de significado? Toda palabra significa. Cualquier palabra, la que ustedes quieran, significa algo. Ahora sí, ¿dónde encuentran el significado de las palabras? ¿En dónde está? En un En la diccionario. raíz En etimológica. un En diccionario o en Wiki. No, en un diccionario. Exclusivamente un diccionario. ¿Quién hace un diccionario? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Es que no lo escuché. ¿Quién hace un diccionario? Pues según yo son como los españoles, ¿no? Los españoles creo que hicieron más, No los más españoles, no. diccionarios, ¿no? ¿Quién hace un diccionario? Ah, no Una sé. tienda. Una tienda, no. La Real Una Academia persona. Española. No. La Son ONU. profesionales De la ONU. de la lengua. ¿Cuál de la ONU? ¿Sí? Eso es, ellos son los que hacen un diccionario, los profesionales de la lengua. Ahora, en el caso nuestro, el español, un diccionario de español. ¿Sí? Díganme uno de esos profesionales de la lengua que se encarga de hacer diccionarios. Esa es la RAE. AE. No son los únicos, pero digamos que son los que más prestigio tienen, ¿sí? Pero no son los únicos. Hay muchos otros organismos que se encargan de hacer esto.
Pero el español es la única lengua que tiene una academia que se dedica a elaborar diccionarios, o sea, hacen significados de las palabras, nos hacen la definición de una palabra. Si ustedes van a un diccionario y buscan una palabra, van a encontrar eso, van a encontrar su definición, ¿sí? Van a encontrar el sentido de esa palabra, cómo se utiliza, qué parte de la gramática forman, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la RAE para el español. Para el inglés, por ejemplo, no hay una academia, pero los encargados de hacer diccionarios son los de Oxford. El diccionario Oxford es el más aceptable para las definiciones en inglés, porque hay muchos tipos de diccionarios, hay muchas editoriales que hacen diccionarios, pero casi siempre buscan la RAE. Si ustedes tienen un diccionario en su celular, va a ser confiable si ese diccionario está relacionado con la RAE, o sea, sigue las descripciones de la RAE. Bueno, eso es lo que es un significado de las palabras. ¿Ok? Ahora, el significado de las palabras de acuerdo al contexto. ¿Qué es un contexto? Un contexto también se conoce como un referente. Según yo, el contexto es cuando, cuando, o sea, depende de la situación, lo que Sí, el pasó, ¿no? contexto El contexto. es situacional, desde luego, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una conversación, ¿sí? Dentro de un contexto, entonces vamos a poner dos situaciones similares, ¿ok? Vamos a poner dos personas, ¿ok? Uno es un médico y otro es una persona. Vamos a poner el mismo caso. Un médico y una persona. Profe, porque a veces hay diccionarios más grandes que otros, porque una vez me compraron un diccionario en una tienda y había uno que estaba bien, bien grande. Ah, eso depende de las editoriales. Las editoriales a veces hacen resúmenes de los diccionarios, por ejemplo, de la RAE. Entonces, esas editoriales pues hacen diccionarios que están dirigidos, por ejemplo, para la primaria, para la secundaria, para la preparatoria, o está mucho más reducido. Pero Oh, todos, ya. o la mayoría se basan en la RAE. Si tú compras un diccionario que está basado en la RAE, puedes confiar más o menos. Si no, puede ser cualquier editorial, pero siempre serán profesionales de la lengua que hacen eso. ¿Sí? A Oh, ok. veces contratan las editoriales para hacer un diccionario, por ejemplo, médico, porque hay diccionarios de todo. Hay diccionarios médicos, diccionarios de ingeniería, diccionarios de química, diccionarios de matemática, que ya son muy especializados. ¿Sí? Que los Oh. profesionales de la lengua se encargan de hacer esas definiciones, apoyados obviamente con médicos, químicos, biólogos, depende del tipo de diccionario. Bueno, vamos con el caso del contexto, es situacional. Bueno, ¿cómo es un contexto? Tenemos un médico y una persona, un médico y una persona. Vamos a poner un contexto. Los dos están hablando este, sobre, vamos a poner diabetes, ¿ok? Los dos están hablando sobre la diabetes. O sea, el médico está platicando con alguien sobre la diabetes. ¿Cuál va a ser la diferencia en la situación, el contexto? Vamos a Yo ver. sé. Bueno, es como cuando depende de lo que se esté hablando, ¿no? Uno puede decir que un grupo puede decir que estar hablando bien, ¿no? Y el otro puede estar hablando mal. Algo No, así, no, ¿no? no. Por eso puse el mismo caso. Médico con una persona, médico con una persona, los está hablando sobre la diabetes, pero vamos a poner el contexto. En el contexto es una consulta. Y esto es en un café. ¿Cuál es el cambio del significado de las palabras, ¿sí? Dentro del contexto? Obviamente,
la diabetes tiene una definición, tiene características, tiene diferentes sentidos, pero va a depender totalmente del contexto. El médico no va a hablar igual de la diabetes en una consulta con una persona que si va a hablar de la diabetes con un amigo en un café. Tal vez en el café hablará de la diabetes, dará ejemplos, dirá otras cosas, pero en consulta le estará explicando a su paciente sobre la enfermedad. ¿Sí entienden la importancia del contexto? Sí, profe. Sí, ok. Sí, Entonces, depende del contexto, cuál será ese significado de las palabras que estemos dando. No es lo mismo un contexto en una consulta cuando hablamos de la diabetes que en un café cuando hablamos de la diabetes. Entonces, como estamos en comprensión de lectura, ¿sí? Entonces tenemos que ver el contexto. Entonces, regresemos al asunto de el calentamiento global. Si ustedes están leyendo sobre el calentamiento global en un informe de un político, no va a ser el mismo contexto que en un informe de un científico. Y no va a ser el mismo contexto que en un informe de las empresas. O sea, las empresas se van a defender de que no son las causantes del calentamiento global, ¿sí? El político, pues a lo mejor va a inclinarse del lado de las empresas o va a inclinarse del lado del problema ambiental, va a depender muchísimo de eso, pero son Sí, diferentes profe, porque contextos. Y el luego científico, los del gobierno, les pagan, bueno, los de las empresas más bien, les pagan a los de los políticos y así para que, un soborno, ¿no? Para poder como que limpiar su imagen. ok, espérenme tantito. Ay, tengo un pequeño problemilla. Aguanten un segundo. Déjeme detener la grabación. Muy bien, entonces, a ver. Les estaba diciendo del contexto porque es muy, muy importante. Depende de cada contexto lo que nosotros vamos a estar dando el significado a las palabras. Ahora, ¿qué es el campo semántico? Bueno, empezamos por ver qué es la semántica. La semántica es una parte de la lingüística que estudia el significado. Bueno, vamos a poner así. Parte de la lingüística parte de la lingüística que estudia el sentido de las palabras. ¿Ok? Su sentido tiene que ver mucho con el significado, obviamente, pero básicamente es el sentido que pueden tener las palabras. ¿Profe está ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Es que de repente me llegan algunos mensajes y tengo que contestar. Dice, semántica, parte de la lingüística que estudia el sentido de las palabras. ¿Ok? Bueno, ahora, lo que nosotros trabajamos es el campo semántico. El campo semántico. Bueno, ¿qué es el campo semántico? Son palabras que guardan un significado o sentido similar en un contexto. ¿Ok? Ese es el campo semántico. Vamos a poner un ejemplo de un campo semántico. Vamos a poner
el hospital. ¿Ok? Ahora díganme, todas las palabras que sean parte del campo semántico del hospital, o sea, que tengan un sentido, significado similar. Camilla. Ahora ya se quedaron callados. Era camilla. ¿Eh? ¿Qué cosa? Camilla Pero del ¿cómo Camilla, hospital. sí. Era camilla. Una camilla es una palabra del campo semántico. ¿Qué otra? O sea, Eh, que tenga sentido significativo del hospital. Medicamento. Medicamento, sí. inyecciones. Ok. Inyección. em, Pero tomen en cuenta que es hospital, ¿eh? ¿Qué más? algo para presión. No, eso no. O sea, sí, pero el contexto es el hospital, entonces, ¿cuál sería el campo semántico? Salud. No, la salud no. Enfermos, Em, enfermos, Enfermo, sí. fractura. Enfermos. Rayos X. Los rayos X, sí. Eso sí sería, los rayos X. Espérate, Sara, deja que los demás también. Ya me A voy a. ver. Como por ejemplo, sala de espera. Sala de espera, no. Estetoscopio. No, ese tampoco sería, porque eso sería más bien de un médico. Ambulancia. Ambulancia, sí. PM. Como por ejemplo, podría ser la cosa esa donde extraen sangre, no sé cómo se llama, la maquinita esa. El extractor de sangre, bro, la bolsa. No es extractor de sangre. Laboratorio. Es laboratorio, sí. Órgano. La hemodiálisis. El Pantera. ¿Por qué? Órganos. Órganos, no, porque eso sería un campo semántico del cuerpo. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro lo que es un campo semántico? Más o menos. Sí, profe. Ok, Sí, más o vamos con el menos. otro. Sí, A bro. ver, pesca. ¿Cuál sería el campo semántico de pesca? Eh, algo para pescar. La caña de Sí. pescar. Caña. La caña de Ajá. pescar. Ajá. Pescado. Cubeta. Carnada. Carnada, Pescado. carnada. Ah, una como la caña de pescar con zanahoria. ¿Cómo se llama? La carnada esa, Una las Carnada. cubeta. lombrices. Se llama carnada, ¿sí? Sara, otra Cubeta. vez. No, ay, ¿quién era? Que se me fue, ¿por qué no? Saraí, que es que luego no te escucho mucho. Una lancha. Una lancha, sí. Un Una red. tiburón, Con un último ejemplo de campo semántico, un ¿sí? tiburón. Con una biblioteca. Libros. Libros, mesas, no sé. Mesas. Computadoras. Lámparas. Bibliotecario. Revistas. Six Seven. Sí, ¿qué es eso? Pero ¿quién dijo Six Seven? Iba a decir algo, pero se me olvidó. En un campo. Ay, niños, ustedes de veras, ya se les está yendo la onda. Pues sí. Que a veces necesitamos estos momentos, profe, para que no esté tan serio todo. Literal. Exactamente de acuerdo con el quien habló. Por supuesto. ¿Ok? ¿Quién es Bueno, Diego Sniper, bro? a ver, tranquilos, tranquilos. Vamos con el siguiente punto. Bueno, ay, déjenme tomar la fotografía porque... Esperen un tantito.
Profe, ahí está. Sí, aquí estoy. ¿Sigue todavía con Es que, nosotros? es que apenas ya no se sabe si ya no está o si está. Sí, sí, aquí estoy. No me he ido, no se preocupe. Aquí seguimos. Totalmente de acuerdo con el otro. Bueno, vamos con la última parte, que es el manejo del vocabulario. Ah, pero ya lo vimos, son las analogías. Sí, Entonces, vamos a ver lo que es el manejo de vocabulario. Bueno, nada más una pequeña introducción. Bueno, ¿qué es un vocabulario? Una forma de hablar. un vocabulario es como un tipo de diccionario, pero con abecedarios. No. A ver, ¿qué sería un vocabulario? Una forma de expresarse. Una forma de Ajá, Exactamente. expresarse. exacto, Sí, eso. ok, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros podemos expresarnos. Pero gracias a qué podemos expresarnos. Ah, A las al palabras. dicción, Emociones. La forma de hablar. No, no es para Emociones. hablar. ¿Eh? emociones, No, no tiene que ver con sentimientos. ustedes. Eh, No, La forma en la que te Como, expresas. como cuando escuchas música y tienes sentimientos así bien no, no punk. tiene que ver con eso. La expresión, forma en ¿no? la que te expresas. Más o Ajá. menos con expresiones. Bueno, a ver, ¿qué es un vocabulario? Es el conocimiento de el conocimiento que tiene una persona sobre las palabras. Bueno, se los voy a poner así. Es la cantidad de palabras que puede usar una persona en una conversación cotidiana. Ese es un vocabulario, ¿ok? Y tiene que ver con el conocimiento que se tiene sobre esas palabras, es decir, su significado y la semántica. Nosotros tenemos un vocabulario. Cuando nosotros conversamos o platicamos con alguien o tenemos una conversación o escribimos algo, va a depender de la cantidad de palabras que nosotros podamos conocer, ¿sí? Sus significados, su uso semántico y también tiene que ver con el uso de analogías, ¿sí? Este, eh, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Cuando las palabras significan lo mismo, este, Sinónimos. sinónimos, gracias, sinónimos, el uso de sinónimos, antónimos, todo eso. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de las palabras y son las palabras que utilizamos en una conversación cotidiana, entonces estamos teniendo un vocabulario. Y ese es el manejo de vocabulario, tanto para una conversación o para escribir una conversación cotidiana o al escribir un texto. ¿Sí? Cuando ustedes les piden un trabajo, un ensayo, por ejemplo, sobre algo, ustedes van a dar su opinión o van a dar información, ustedes consultan esa información y ahí es donde van a encontrar vocabulario. Ahora,
¿Qué es lo que sucede con el vocabulario? Esto es muy delicado. ¿Por qué? Muchos escritores, autores de libros, por ejemplo, de literatura y cuestiones así, obviamente son personas que tienen un gran vocabulario, una riqueza de vocabulario muy grande. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el lector. Si el lector no tiene el mismo vocabulario, termina por desechar ese libro o esa novela, porque no la está entendiendo, no maneja el mismo vocabulario. Y entonces, ¿qué sucede con otros autores? Que a veces ustedes los leen, utilizan un vocabulario cada vez más simple y más directo. O sea, está dirigido a personas con un bajo nivel de vocabulario y un bajo nivel de conocimiento de las palabras, su contexto, su significado, su sentido. Y entonces se vuelve eh, un, una novela muy simple, muy fácil de asimilar y de adquirir. ¿Sí? Es decir, no fácil de adquirir porque se pueda comprar, sino muy sencilla en su lectura. No requiere el esfuerzo ni la imaginación del lector. Y ese es un problema porque entonces se empieza a perder la capacidad de comunicación más profunda. ¿Por qué? Porque carecemos de vocabulario. Ahora, por ejemplo, para que lo puedan entender, en el español, ¿cuántas palabras hay? En el español, ¿alguien sabe? Como No, 1 millón. Son 95,000 palabras. La RAE establece que hay 95,000 palabras en un diccionario. ¿Ok? Son las palabras que tiene el español. Ahora, de esas palabras, de acuerdo al vocabulario, ¿cuál sería el número de palabras o la cantidad de palabras que debería utilizar una persona de acuerdo a su nivel de estudios? No tanto a su edad, podría estar relacionado con la edad, pero al nivel de, por los estudios que tiene. Bueno, según la RAE, una persona de secundaria, eso lo dice la RAE, debería tener un vocabulario de entre 1,500 y 2,000 palabras. La realidad, en algunos estudios que se han hecho, es que no manejan más de 200 palabras. Y eso disminuye la riqueza con la que ustedes pueden comunicarse, porque al final de cuentas, ¿sí? El vocabulario es importantísimo porque nos permite conocer. Ahora, muchos de sus maestros les dicen que cuando lean una novela, un texto, algo, subrayen las palabras que no conocen y busquen su significado, obviamente en un diccionario, porque eso aumenta, obviamente, el vocabulario. ¿Cómo aumenta el vocabulario? Con la lectura, ¿sí? Con la escritura, con la conversación, la plática, pero esa plática donde se van incluyendo esos vocabularios. Ahora, también dentro del vocabulario puede haber una influencia extranjera. ¿Sí? Cuando muchas personas, en lugar de decir que se llenó el estadio, dicen hubo sold out. Y ese es un extranjerismo que se está incorporando al uso cotidiano, pero con palabras que no son del español. No es realmente un problema, solo es una influencia cultural. Ya dependerá de la sociedad cuáles son las influencias culturales que quiere o que quiere que se generen. Pero esa es una influencia cultural de el inglés, donde no están hablando inglés, están incorporando palabras del inglés dentro del uso cotidiano del español, ¿sí? Y eso es un vocabulario, o sea, están incorporando. No está mal, pero pues yo tengo mis reservas respecto de ese uso, porque es una influencia cultural.
que se tiene que dar, o sea, es inevitable, somos muy cercanos a los Estados Unidos y las redes sociales provocan eso, o sea, provocan que se incorporen palabras, pues, obviamente que vienen de otros lugares, por la influencia cultural. Entonces, la influencia cultural genera vocabulario. Entonces, es otra forma de tener un vocabulario. Y es el que empleamos cuando estamos platicando. Entonces, y el conocimiento que tienen de esas palabras. Entonces, como ustedes ya conocen el significado, la semántica, ciertas analogías, sinónimos, antónimos, entonces pueden tener un enriquecimiento al escribir, al leer y al conversar. ¿Sí? Entonces, entre más rico vocabulario tengan, mejor nivel de conversación van a lograr con otras personas. Por eso es muy importante el vocabulario. ¿Sí? Ya vimos lo que son las analogías, que es lo que viene en su examen. ¿Sí? Van ustedes a tener varias analogías en su examen y van a buscar cuál es la más importante. Ya vimos algunos ejemplos de esas analogías, pero esa es la importancia que tiene el vocabulario. Profe, una pregunta, Sí, cuál era la más importante ¿de qué? de las analogías? ¿La más importante? Ajá. No, no me les dije que las analogías tienen un sentido, van en un sentido y son y tienen que buscar esa relación de uso dentro de lo que son las analogías. Ya en los ejercicios que van a tener en el bloque de preguntas, ¿sí? Cuando se los mande, ahí van a tener analogías. Y ya cuando venga la revisión de esas preguntas que vamos a estar haciendo, o sea, que van a estar ustedes haciendo, pues ya vamos a, ya con ejercicios, vamos a ver cómo se pueden resolver las analogías que van a venir en su examen. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, pequeñitos? No, profe, todo bien, gracias. No, Profe, profe, todo bien. No, profe. Ok, bueno, de acuerdo a nuestro calendario, con eso concluimos lo que sería el día 1 y 2. La verdad es que hoy trabajamos bastante bien y ya terminamos de ver todo lo que es la parte de habilidad verbal, ¿sí? Nada más una última sugerencia. Hagan ejercicios sobre analogías para que lo tengan mucho más claro, Ah, ¿ok? hoy solo de analogías, profe. Pues principalmente sí.